Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba echando la vista atrás y recordando lo que ha sido este año para este podcast. Y es que si hay un año en el que había que recapacitar, reflexionar y pensar en lo que ha sido para este podcast, es este. Y es que a lo mejor muchos no lo sabéis porque habéis empezado a escuchar hace poco o porque no lo recordáis, simplemente. Pero este podcast tiene una historia. Volví a grabar después de 3 años sin hacerlo. De gran parte de 2019, todo 2020 y todo 2021 sin una sola grabación. Dejé de grabar al poco de empezar la pandemia y bueno, realmente el tema venía ya de antes. Había cierta quemazón, pues eso, que no había energías. Y el tema de la pandemia ya fue la gota que colmó el vaso, como quien dice. Y incluso cuando ya podíamos volver a salir, porque recuerdo que este podcast se graba sobre todo en la calle, el tema de la mascarilla y tal, no sé, pues directamente estaba bloqueado. Y lo cerré sin ninguna intención de volver a empezarlo. O de continuarlo. Sin embargo, a mediados de 2022 encontré una nueva razón para grabar. Y esa razón era el Fediverso. O bueno, en realidad fue el tema de que necesitaba contar lo que estaba aprendiendo sobre el Fediverso. Y eso pues me empujó a volver a grabar el podcast. Porque, quieres que no, lo que he visto que a mí me funciona para contar cosas, para crear contenido, es esto. Ponerte delante de un micrófono y contar lo que necesitas contar. Vale, y lo inteligente a lo mejor habría sido crear un nuevo podcast, porque en cierta manera yo no era el mismo que antes, algo había cambiado, pero por otro lado, realmente no es verdad, yo sigo siendo yo. Y Disperso es pues esto, mi pequeño diario, ¿no? En el que juego, en el que experimento, con el que reflexiono. Nacido en 2016 y renacido en 2022. Esa frase de la bio del podcast creo que refleja lo que intento decir. O sea, todavía queda mucho por limpiar de la anterior etapa, pero bueno, todo se irá andando. Y bueno, mi intención inicial cuando retomé el podcast, allá por mayo de 2022, fue hacer el podcast y tener... Sabéis que hay un canal de Telegram asociado a este podcast, un canal público, que básicamente, pues bueno, ahí voy poniendo cuando voy publicando. Es una forma de avisar de las distintas cosas que hago, ¿no? Porque al final, bueno, es el podcast, pero también a lo mejor a veces salgo de invitado en algún sitio o hago el podcast con mi hijo o cualquier cosa. Vamos, si quieres estar al tanto de las cosas que voy creando, que voy haciendo, ese es el sitio, ¿no? El canal público. Y en aquel momento el tema es que también había otro canal privado, ¿no? Para el que, como dice Emilcar, para el que quiere más. Y a este canal se accedía solo por invitación, sin pagar. Pero en cierta forma estaba imitando lo que hacían otros podcasters, teniendo una parte privada, una parte de pago, sin pagar. Pero bueno. Y finalmente la cosa no ha acabado de funcionar, no le veía el recorrido. También abandoné la idea de usar grupos, no me gustan, al final no creo que en mi caso con el tipo de contenido que hago, la forma de gestionar la comunidad funcione, y me va más el tema del canal en el que publico lo que hago y todos podéis comentar lo que queráis realmente sobre cada uno de las publicaciones. Y al final ha quedado como en plan niveles, ¿no? Habrá gente que solo escuchéis el podcast
Y está muy bien, sí, se agradece muchísimo. Habrá gente que quiera estar un poco más al día y están en el canal de Telegram y ya bueno, ahí están y se enteran de las cosas que voy poniendo por ahí. Y luego habrá los que quieren más que acceden al canal privado, que en realidad ya no es muy privado, en el sentido de que ya no hace falta invitación. Desde el canal público hay un enlace al canal privado y ahí suelo poner distintas cosas de la parte de atrás, ¿no? De la trastienda del podcast y de todo lo que voy haciendo, como por ejemplo cómo creamos la portada del podcast de Charlas con Aita este verano utilizando inteligencia artificial, cuando Dalí empezaba a estar en el candelero, o qué más, o seguramente muchos ni os habréis dado cuenta, pero la portada del podcast de Disperso este año ha ido cambiando. Y en el canal privado se muestra cómo ha sido el tema. Como digo, no fue en mayo, fue en abril de 2022 cuando retomé el podcast y desde entonces, más o menos cada semana, ha habido un episodio los jueves con el parón veraniego, que ha sido amplio, no lo niego, pero ahí he estado. Ha sido costoso en el sentido de parece que es una tontería, que es ponerse delante del micrófono y ya. Pero siempre intento tener un guión medio pensado, intento tener las cosas medio preparadas y eso lleva tiempo. Y debo de admitir que una cosa que no consigo y que debería de mejorar para este año próximo es tener un buffer, tener 2, 3 episodios por lo menos ya grabados que sean más o menos atemporales y que para los casos en que no acabo de llegar pues puedan servir, ¿no? De colchón. Pero bueno, tampoco me presiono. Vosotros lo habéis visto. Si hay algún jueves que no llega o hoy mismo, que estoy grabando ya sobre el reloj y es más viernes que jueves, pues bueno, pues no pasa nada. Si no se puede, no se puede. Y el caso es que me aporte a mí algo, ¿vale? También quiero decir, no hacerlo porque sea una obligación, sino porque me apetezca. Incluso alguna vez ya habéis visto que no ha habido episodio en el podcast en general, pero sí ha habido algo particular en el canal privado, porque ya digo, este es una especie de pequeño diario, un sitio donde reflexionar, donde liberarte, en cierta manera, y alguna vez he necesitado, pues sobre todo por tema de trabajo, pues a lo mejor soltar un poco de presión, y lo he hecho ahí, ¿no? A través del canal privado, durante un corto espacio del tiempo, ha habido ahí algún audio para, pues eso, los muy cafeteros. Y para eso está, ¿no? Para eso tengo yo este podcast, porque al fin y al cabo tampoco es un podcast que se monetice ni que nunca se vaya a monetizar, seguramente. Y lo que me interesa es, por un lado, reflexionar, yo ir aprendiendo y compartirlo con vosotros y que vosotros también me deis feedback, comentéis y aprender de vosotros. Aprendo muchísimo de vosotros, también os digo. Hay una comunidad pequeña. No somos más de 70, 100 descargas por episodio, pero a muchos de vosotros, de los que estáis ahora mismo escuchando, os conozco. Y eso es, yo os he conocido a través del podcast en muchos casos. Y comentáis en el canal y etcétera. Y a mí me aporta, francamente, cuando comentáis o cuando, bueno, pues rebatís algunas de las cosas que digo, ya sé también por el canal, antes era Twitter, ahora Mastodon, etcétera. Y con respecto a los temas, parece que lo que más os interesa es cuando hablo de podcasting. Son los episodios que más escuchas tienen, y los de tecnología también, así a lo mejor en general. Pero tampoco os puedo decir realmente. Es difícil extraer conclusiones porque no son muchas escuchas y las diferencias entre los que más y menos escuchas
tienen es poca, ¿vale? Y realmente, bueno, pues eso, parece que básicamente sois una audiencia fiel, en el sentido de que descargáis la mayoría de las cosas que hago, incluso las paranoias que me dan a veces cuando me pongo a contar mis neuras. En fin, eso con respecto a los episodios que he ido grabando hasta ahora. Mis otros podcasts, ya sabéis, Charlas con Aita y Órbita Friki. Pues bueno, Charlas con Aita ha tenido su hueco como siempre en la época estival. No conseguimos grabar en vacaciones como estas de ahora, ¿no? Como las de Navidad. Pero bueno, hay cosas más importantes. Yo sigo teniendo mi tiempo y calidad con mi hijo. Y eso es importante. Y cuando a él le apetezca y encontramos tiempo, pues grabamos ese episodio. Que al final es eso. Es un rato en el que él y yo podemos hablar. Y a él yo creo que le sirve para ayudarse a abrirse, a ver cómo tiene que estructurar los contenidos, los mensajes, porque vosotros escucháis solo el podcast, pero juntos preparamos el guión, juntos buscamos la información. Así que bueno, hay mucho ahí, ¿no? Me hace gracia porque a veces también sale por YouTube. De hecho, Disperso también está en YouTube. No lo sabéis, nunca lo publicito. Pero bueno, es que realmente tampoco está dirigido a ninguno de vosotros, realmente, porque vosotros ya lo estáis escuchando a través de un podcatcher. Es más para los paracaidistas que puedan caer por ahí y a través de escuchar un episodio por ahí suelto en YouTube, busquen algo más, ¿no? Busquen encontrar más información del podcast. Y ahí lo que decía, que el Peque a veces me pregunta por cuánta gente nos escucha por YouTube y cosas así, porque para él, claro, un podcast es algo que está en YouTube y a él le interesan las escuchas. Y cuando a veces le digo los números, que son muy, muy bajos, se queda un poco así, pero bueno, dice, bueno, pero ya es mucho, o sea, para lo que hacemos, claro, y porque yo le explico, mira, que no ponemos vídeos, solo es audio, claro, es mucho más complicado. Y él dice, bueno, está bien. En fin, y luego el otro podcast que está por ahí es Órbita Friki, que no acabamos de acabar de arrancarlo y no sé cómo seguirá. Había intención, pero lo que no hay es trabajo. Entonces hay que elegir audios, hay que plantear una estructura, porque si vuelve Órbita Friki, tiene que ser de una forma distinta. Esto Igor y yo ya lo hemos hablado. Y tiene que ser más un poco lo que era al principio, más una conversación, más compartir un rato de friquismo, que además últimamente pues no tenemos mucha oportunidad. Y bueno, supongo que es también una de esas resoluciones de año nuevo, ¿no? Intentar buscar ese tiempo para poder compartirlo con los amigos, porque al final es eso. Ahorita sí que es un rato compartido con un amigo, friqueando. Y este año no he participado en muchos podcasts, pero bueno, por fin se pudo hacer el podcastón de Star Wars con la maravillosa gente de Alba, y que además pues participó mi hijo y fue una cosa muy, muy especial. Lo gozamos y fue muy... Sobre todo, va a parecer una tontería, pero realmente con el tema de que es algo que se quedó colgado desde antes de la pandemia. Y fue como el comienzo, ¿no? De recuperar, de volver. Mira, ya está volviendo la normalidad, de verdad, ¿no? La pandemia nos quitó el podcastón de Star Wars y cuando pudimos por fin lo recuperamos. Y bueno, yo creo que eso en gran parte también hay que agradecérselo a Gorka, que fue quien lo pegó. Y aparte en el podcastón de Star Wars, seguramente muchos de vosotros no lo hayáis oído, pero he tenido la ocasión de participar. De hecho, ya lo hice en 2021 en Weekly, el podcast privado de Emilio Cano, de Milcar, en lo cual me siento muy honrado. Se me ocurrió decir por ahí que
que yo estaba usando Obsidian y ahí que me pilló para contar en septiembre de 2021. Fui a hablar de Obsidian y bueno, les engañé un poco. O sea, les tengo un poco engañados porque me siguen llamando, me han vuelto a llamar y en diciembre volví a estar ahí, volviendo a hablar de la actualización que se había hecho de este gran programa. Y fijaros que no he hablado aquí de Obsidian. ¿Queréis que os cuente de la fe de Obsidian? No, realmente la idea es hacerlo, pero ¿veis? No consigo sacar offers, pero sí que tengo una lista de ideas para episodios bastante grandes y de hecho el de Obsidian tengo el guión hecho, prácticamente, de cuando estuve con Emilio. Así que bueno, como creo que a él tampoco le va a importar, en algún momento iré trayéndoos por aquí qué es Obsidian y cómo funciona y qué es eso, ¿no? Y bueno, también estáis escuchando esto un 30 de diciembre, a lo mejor el 31 o más adelante. Y creo que por esas fechas también saldrá otra colaboración que he hecho con la red de Emilio, que no tuvo mejor idea que preguntar que a quién le apetecía ir a hablar de podcasting a Promo Podcast, y ahí que yo dije que si había un hueco yo me colaba. Y creo, si no me equivoco, que este fin de año saldrá el episodio correspondiente a este trimestre, en el que ahí estoy yo con Paco Culebras, que creo que estoy diciendo bien su nombre, hablando de temas de podcasting, YouTube y Adam Curry y los comienzos del podcasting. En fin, ya lo escucharéis. Y para el año que viene también hay alguna cosilla por ahí ya planteada, así que bueno, en algún podcast más saldré. Y bueno, que yo estoy abierto a, si tenéis ganas de que vaya a contar chorradas o tenéis ganas de contar conmigo en algún podcast, yo encantado, vamos. Y qué más de cara al nuevo año. Poco más, o sea, el tema sobre todo es intentar mantener disperso, porque me entretiene, porque me gusta, porque me siento bien grabándolo, como ahora mismo, y porque tengo muchas cosillas, muchos temas que me gustaría comentar. Porque por otro lado, lo que os digo, no hay un retorno económico, obviamente, ni tampoco es un podcast de marca. O sea, yo no voy a mejorar mi imagen personal ni leches en vinagre gracias a Disperso. Pero bueno, sí que, lo dicho, me ayuda a reflexionar, me ayuda a juguetear, me ayuda a cacharrear, que es una cosa que estoy recuperando también y que me gusta, que me he recuperado un poco el gusto por el cacharreo. Y qué más de cara al próximo año. Nuevos podcasts. A ver, hay alguna idea, pero es complicada, y hacer un nuevo podcast implica quitar tiempo de otras cosas. Y mi tiempo es escaso, que os voy a contar. Así que a veces las ideas no tienen por qué convertirse en realidad. Pero bueno, lo iremos viendo. Y hay otra cosa que sí que me gustaría, es recuperar una cosa de los orígenes de mi podcasting. Algo, no sé, en plan episodio especial o en plan episodio cada mucho tiempo. Pero que creo que hace falta. No hace falta. Nadie lo está pidiendo, no en absoluto. Pero más que hace falta, que a mí me hace falta, que a mí me apetece, que a mí me gustaría. Y con respecto a Disperso, por lo dicho, intentar mantener la periodicidad y mantener el tema, o sea, más tecnología, o sea, sí, es lo que parece que os gusta, lo que a mí me gusta también y de lo que un poco más sé, pero sin dejar de jugar, o sea, que si un día me da por hacer de DJ y poneros canciones frikis, no os extrañe. Y bueno, pues ese día tendré menos escuchas o no habrá interacción o alguno se quitará. Pero si no me divierto, ¿qué sentido tiene hacer esto?
Y bueno, esa es mi reflexión del año. Aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com y nos escuchamos pronto. Espero que tengáis una buena salida de año y una mucho mejor, y a ser posible sin resaca, entrada en el próximo año nuevo.